Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Por si no me conocéis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo yo limpio los electrodomésticos de mi casa. En este caso vamos a limpiar la lavadora y la secadora. Es muy importante hacer un mantenimiento regularmente de estos electrodomésticos para su buen funcionamiento y que nos duren mucho tiempo. Y además para evitar que la ropa salga con malos olores, se cree humedad y demás. Ante todo quiero decir que esta es mi forma de hacerlo, no quiero decir que esta sea la forma correcta, pero quiero compartir cómo yo lo hago. Como siempre os digo, si tenéis alguna otra forma de hacerlo o algún truquito, dejádmelo en comentarios que me encantará saberlo y yo también aprendo muchísimo de todos vosotros. Así que no me enrollo más y vamos con el vídeo. Lo primero que hago es abrir este compartimento que está en la parte de abajo de la lavadora. Le quito el tapón al tubo, es importante poner un tupper o algo para que no se os caiga el agua por el suelo. Y abro este tapón grande que hay aquí. Como veis está cayendo un poco de agua, hay veces que cae más, el que caiga más o menos agua depende de si esto lo hacéis regularmente o de si habéis puesto una lavadora hace poquito y demás. Aprovecho para limpiar esta zona, lo que le he echado es un poquito de quitagrasas y ahora con la ayuda de una bayeta un poquito húmeda limpio todo bien. Me ayudo con un cepillito de dientes, que este es uno que tengo siempre para las cositas de limpieza, para llegar a los sitios en los que cuesta más acceder. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday, someday. I've been saving you, and you save me too. Yeah, I need it, don't you need me too? En el caso de que tengáis manchas negras dentro de la goma, podéis meter dentro una toalla pequeña o un trapo, como estoy haciendo yo, y le echáis lejía, empapáis el trapo con lejía. Si no queréis echarle lejía, también podéis echarle agua oxigenada. Mientras tanto voy a limpiar a fondo el compartimento del cajetín del detergente y el suavizante y para ello he llenado el fregadero con agua caliente y le estoy echando jabón líquido para platos, en este caso yo utilizo el Fairy, bicarbonato de sodio y un poquito de vinagre de limpieza. Saco el compartimento del todo y lo dejo un rato en remojo. Si veis que no podéis sacarlo, no lo forcéis porque lo podríais romper. En ese caso tendríais que mirar las instrucciones de vuestra lavadora. Y también dejo en remojo el tapón de la parte de abajo que he sacado antes. Lo siguiente que hago es limpiar el interior del compartimento que acabamos de sacar. Y le estoy echando un poquito de desengrasante y le doy con el cepillito de dientes para llegar a los sitios en los que me cuesta un poco más llegar. Después le doy con una bayeta mojada por todo el interior. You got me too.
stepped into my life, such a magic feeling when you tore down my walls. I wish I could go back to right before you told me I'd try to change it all. But look at us now, could have gone so far. It hurts to realize we're parted. Yeah, look at us now. Una vez ha estado un ratito en remojo para que se reblandezca toda la suciedad, con la ayuda de este cepillo limpio todo el cajón. Yo normalmente suelo hacer esta limpieza a fondo de la lavadora una vez al mes. Y es importante que la hagáis porque aunque da un poquito de pereza, a veces me preguntáis que la ropa os sale con mal olor y no sabéis por qué. Y yo creo que a lo mejor es porque no estamos haciendo un buen mantenimiento de la lavadora. Y entonces pues se crean malos olores, y ya no solo por eso, sino para que el electrodoméstico nos dure mucho más y haga su función correctamente. Strangers again. I just know things will never be the same. Like strangers again. Like strangers again. Strangers again. Now that we parted, I better get started. It's time to get my head up again. You said that you had to, I'll try to forget you. Just didn't think we'd end up this way. Like strangers again. Strangers again. Like strangers again. So small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. Una vez ya tenemos todas las partes limpias, las secamos bien y lo colocamos todo en su sitio. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. Lo siguiente que hago es retirar el trapo y lo restriego un poquito por toda la goma. Skip
just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Aprovecho también para limpiar la puerta por dentro y por fuera, y para ello estoy utilizando el multiusos perfumado de Mercadona. Para terminar con la lavadora, lo que hago es hacerle un lavado en vacío solamente con vinagre de limpieza. Estoy utilizando más o menos una taza de vinagre de limpieza y la pongo en el compartimento del detergente. También hay productos específicos para esta función, para la limpieza de la lavadora. Yo a veces los he comprado, pero son un poco más caros, y con el vinagre también se limpian muy bien todas las tuberías y se quitan los malos olores. Yo lo que hago es ponerlo a un programa de 60 grados. Una vez ha terminado la lavadora, es muy importante secarlo todo bien. El tambor por dentro, la goma por dentro, la puerta. Esto es súper importante que lo hagáis siempre, cada vez que acabáis de utilizar la lavadora. Si lo hacéis de esta manera, nunca tendréis moho. Otra cosa muy importante es dejar la puerta siempre un poquito abierta. Yo nunca la tengo cerrada del todo, siempre la tengo un poco abierta. De esta manera no se crean malos olores, ni humedad, ni moho. Bueno, pues ahora vamos con la secadora. Lo primero que voy a hacer es limpiar este filtro, que es el típico filtro que cada vez que usas la secadora tienes que limpiar. Lo meto debajo del grifo y lo voy a limpiar con agua. Esto no es algo que haga ni mucho menos cada vez que uso la secadora. Simplemente en el día a día le quito la pelusita con la mano y la tiro a la basura. Pero cuando hago limpieza de la secadora a fondo, sí que lo limpio con agua. Bueno, y la verdad es que es una barbaridad la pelusa que se acumula en la secadora. Estáis viendo, ¿no? Con la ayuda de este cepillo de mango largo, que es genial, la verdad, lo compré en Amazon y también sirve para limpiar el interior de los radiadores, pero yo, como no tengo radiadores, lo uso para estas cosas. Y claro, aquí es un agujero que a veces paso la aspiradora, pero no llega abajo del todo. Entonces, pues este cepillo va genial. Tengo que decir que la limpieza a fondo de la secadora es una de las cosas que más pereza me da. Prefiero 1000 veces limpiar la lavadora a fondo, no sé vosotros. Pero como veis, la pelusa se queda ahí pegada, le tengo que dar con diferentes cepillos, insistir bastante y cuesta muchísimo de quitar. Contadme en comentarios cada cuánto hacéis este tipo de limpieza vosotros en casa, si limpiáis alguna vez a fondo la secadora y la lavadora y cada cuánto lo hacéis. I got to know if you feel the things I do.
sunshine today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine. Bueno, y ahora vamos con la parte de abajo de la secadora. Tengo que decir que esta vez lo había dejado bastante. Hacía mucho tiempo que no lo limpiaba y vais a ver cómo está esto. Un poco más y salen cocodrilos de aquí. Esto recomiendan hacerlo cada 30 usos más o menos. En mi caso creo que debería de hacerlo más a menudo porque en casa tenemos las dos perritas, sueltan mucho pelo y creo que se me acumula más pelusa y más pelito a mí que en casas a lo mejor donde no hayan mascotas. Pero bueno, tengo que decir que yo me enteré de que esto se abría bastante tarde. Estuve mucho tiempo que no tenía ni idea de que esto se abría y se tenía que limpiar. Y estoy segura de que en muchas casas esto no se ha limpiado nunca. Mucho ojo porque no solo se puede estropear la secadora, sino que a lo mejor pues la ropa no sale seca del todo. A lo mejor es por esto. Y también dicen que es peligroso porque se puede crear un incendio, así que mucho cuidado. Según las instrucciones de la secadora, lo que hay que hacer con esta pieza es meterla debajo del grifo y limpiarla con agua, pero como estaba tan sucia, he querido quitarle antes lo más gordo y tirarlo a la basura. Bueno, y tengo curiosidad, contadme en comentarios si sabíais la existencia de este filtro de la secadora y cada cuánto tiempo lo limpiáis. Y ya veis la que se ha liado aquí, tengo pelusa hasta en las pestañas. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Esta pieza la lavo en el fregadero con un poquito de jabón líquido para platos y este cepillo. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are. Y ahora vamos con lo difícil. Sé que me vais a decir que estoy malgastando mucha agua, pero es que no tenía otra manera de hacerlo. Estaba muy sucio y he tenido que insistir bastante. Al final yo creo que esto es mejor hacerlo después de cada uso porque si no se acumula demasiada pelusa y cuesta muchísimo de quitar. Still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. There's something different about us. There's something different about us. We're pouring cup after cup after cup. Yeah, it's just the way we do it. Anything just to block out the real life, real life. Yeah, we're loving the way they think we're so messed up. Even if we're
what we're doing is bad. There's so many emotions, sharing stories that we never had. Yeah, none is real. I think we're searching for reasons not to be like them. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Con la ayuda de un estropajo y un poquito de Fairy, limpio con mucho cuidado para ayudar a eliminar toda la suciedad. There's something different about the way we are. I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make. Limpio toda esta zona que estaba muy sucia y también aprovecho para darle un poquito al depósito de agua, que bueno, esto es algo que limpio cada vez que uso la secadora, porque después de cada uso hay que vaciar este depósito. Así que bueno, pues le doy un poquito. Eso que veis negro no es sucio, sino es rayado de cuando entra y sale el depósito. Una vez tenemos este filtro limpio y seco, lo colocamos en su sitio. Una vez tenemos esta parte limpia, tenemos que esperar a que se seque por completo antes de utilizar de nuevo la secadora. Y puede tardar bastante. Yo un truquito que hago es pasarle el secador y de esta manera se seca mucho más rápido. Bueno, y así ha quedado, ya veis la diferencia. Tengo que decir que cuando la secadora ya tiene tantos usos, resulta casi imposible limpiarla del todo y dejarla como nueva, porque hay pelusas que es imposible de quitar, pero al menos mantenerla bien y no llegar al punto de como la tenía yo hoy. Just living off the edge. Only good times ahead. So let me put a smile upon your face. Maybe make your worries go away. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far, yeah, we could go for a ride. You and I, let us run away. We can go where we want. I'll have your back if you have mine. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y sobre todo que os haya servido de utilidad para limpiar vuestra lavadora y vuestra secadora. Si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros y regalarme un like, que me hará muy feliz y me ayudará a seguir haciendo más vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí, os mando un besito muy grande y nos vemos en el próximo vídeo.